Esta semana tuvimos la oportunidad de compartir en las iglesias en casa el estudio número 5. Yo quisiera preguntarle a los ministros, a los que asisten a las iglesias en casa, ¿quiénes han visto el estudio número 5? Ajá, ustedes allí, la pastora Francis vieron el 5 esta semana, ok. El estudio del capítulo 5 habla acerca de una característica de los hijos de Dios que estaba presente en el Señor, ¿sí? Desde hace tiempo, cuando digo tiempo, yo creo que todo lo que va de este año, hay una palabra que cada vez que la leo, me hace como un llamado de atención, es la expresión correcta. Y esa es la palabra compasión, ¿sí? Compasión. Cuando buscamos en el diccionario, lo hablaba la semana pasada, también lo mencioné, que la compasión va mucho más allá de la lástima, porque la compasión me genera una empatía con la persona y aparte de esa empatía me lleva a mí a tomar una acción. Y cuando vemos déjenme poner esto en silencio, y cuando vemos en la palabra, era algo que el Señor experimentaba constantemente, ¿sí? Compasión. Evidentemente hay un fruto, o mejor dicho, la compasión es un fruto del amor, ¿sí? Entonces, si cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, que sabemos que Él mora en nuestros corazones, dice la Escritura que Dios es amor. Entonces quiere decir que la compasión debería ser una característica que nos distinga a todos y cada uno de nosotros. Hemos hablado durante mucho tiempo Romanos 12:6, pero Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y hay una tendencia dentro del mundo. Y esa tendencia que hay dentro del mundo es que la compasión cada vez se pone más a un lado. Y nos hemos llenado de mucha lástima, pero sin ninguna acción. Entonces, en ese estudio que enviamos, que van a tener la oportunidad de leerlo, posiblemente algunos esta semana, quise hacer referencia a eso porque en ese estudio se hace una invitación a la actividad que tenemos el 11. Entonces yo pensaba, bueno, si no da chance de leerlo, la invitación va a quedar fuera de fecha, ya cuando lean el estudio. Entonces Mateo 9, leamos en Mateo 9, versos del 36 al 38, y dice así la palabra del Señor. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, según el diccionario, la compasión se define como el reconocimiento del sufrimiento que mueve a procurar aliviarlo. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que esa característica estaba presente siempre. Acabamos de leer un versículo. Vio a la multitud, ¿y qué fue lo primero que tuvo él? Dice que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, la compasión de Dios hacia el mundo, ¿sí? Hacia las personas que no le conocen, es algo que no ha cesado. Pero quisiera decirles lo siguiente. Hace un tiempo aquí, yo dije algo. Sabes que a veces uno dice algo y después uno tiene que pararse aquí y recapitular, ¿sí? Yo una vez dije algo, dije: si el Señor estuviera todavía en la tierra, ¿sí? El pecado no le iba a hacer, Él no iba a morir porque no tenía pecado, Él entregó su vida. Pero si Él estuviera en la tierra, todavía estuviera ¿qué? Todavía estuviera sanando, ¿sí? Eso lo dije yo.
Pero el detalle es que el Señor físicamente, evidentemente no está aquí en la tierra, pero el Señor no se ha ido, porque Él está donde está en medio nuestro. Entonces esa era la aclaratoria que quería hacer. ¿Por qué? Porque fue una verdad dicha hasta la mitad. Y la realidad es que tú y yo, ¿sí?, todos y cada uno de nosotros somos responsables ¿de qué? De manifestar a ese Cristo amoroso, a ese Cristo misericordioso, a ese Cristo compasivo que habitó en esta tierra. Y Él incluso dijo esto, Él dice que mayores cosas que las que yo hice, que dice, vosotros podréis hacer. Pero yo les confieso, yo todavía no hago mayores cosas que las cosas que hizo el Señor y necesitamos caminar en esa dirección. Entonces, Marcos 6:34 dice lo siguiente. Quisiera hablarles acerca de algunos aspectos importantes acerca de la compasión de Jesús. Mateo 6:34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estamos en una era donde todo el mundo proclama una verdad. Todo el mundo proclama su verdad. Y la única verdad está comprendida ¿dónde? ¿Está comprendida dónde? Está comprendida en la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los portadores de esta palabra? Levante su mano y diga Esteban. O sea, evangélico, diga. Nosotros somos los portadores de esta palabra. Entonces, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, comencemos a tener compasión como la que tuvo Jesús. Y al ver la necesidad de los que están afuera, comencemos a hablar la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Un aspecto de la compasión de Jesús era reconocer en la vida de esas personas que estaban allí, reconocer que tenían la necesidad de Él, de conocer la palabra, esa palabra que durante tantos años solo le pertenecía a un pequeño grupo. El Señor les estaba diciendo, mira, ya va, la palabra es para todos. Yo les voy a dejar un recurso que es el Espíritu Santo, el cual les puede interpretar la palabra, el cual les puede manifestar la palabra para que ustedes puedan tener la revelación. Y hoy nosotros somos los portadores de ese Espíritu. Entonces, uno de los aspectos que el Señor manifestó allí fue la compasión en entender que todos los que estaban afuera necesitaban escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo hincapié ¿en qué? En que debemos establecer todos y cada uno de nosotros en el lugar donde vivimos tenemos que establecer una iglesia. Porque la iglesia es un centro donde la compasión del Señor se puede hacer manifiesta a todas las personas que no le conocen. Mateo 14:14 dice también lo siguiente. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ella estaban enfermos. Otro aspecto de la compasión de Jesús es que Él no es ajeno a ninguna situación que aqueje o que atañe a nuestro cuerpo. De por sí, dice la Escritura que Él pagó el precio de nuestra sanidad. Lo leímos hace un rato, Isaías capítulo 53. Él pagó el precio de nuestra sanidad. Dice que por sus llagas hemos sido sanos. Pero ¿cómo lo va a saber la gente si no estamos nosotros para decírselo? O para orar por ellos, o para acercarse. ¿Sí? Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es una responsabilidad de nosotros como hijos, como casa, como aquellos portadores de esa gracia maravillosa que el Señor nos ha dado. Tenemos tenemos la obligación, tenemos el compromiso
de ir a orar por ellos. ¿Sí? Yo valoro, aquí está el pastor Orlando, que él durante muchos años ha estado yendo al hospital a orar por los enfermos. Y no solamente el pastor Orlando, también hay hermanos de esta casa que tienen ese ministerio y tienen ese don, y tienen ese llamado. Y muchas veces usted dirá, bueno, es que no me gusta. Yo oro desde mi casa, pero hay otras maneras también de mostrar compasión con el que tiene una enfermedad. A veces solamente el de ir a la casa y llevarle una fruta, ir a la casa y estar pendiente de él, eso es mucho. ¿Sí? Siempre, o sea, tenemos grupos de oración aquí en la iglesia, pero también tenemos grupos de oración por WhatsApp. ¿Sí? Yo soy un crítico de los grupos de oración. ¿Sí? Si no se tiene el entendimiento de lo que se está haciendo. ¿Sí? Si no se tiene el entendimiento de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque a veces yo pudiera decir en un grupo, escribir algo, y estoy pensando que estoy orando, pero no lo estoy haciendo. Cuando yo voy a orar, dice la Escritura que debo ir a mi aposento, cierro la puerta y oro en lo secreto. Y mi Padre que está en lo secreto recompensará ¿dónde? En público. Entonces, después que yo voy, oro en lo secreto, sí puedo venir al grupo de oración y poner allí alguna palabra, poner algo que el Señor me dio. ¿En dónde? En lo secreto. Pero si yo no hago ese paso, el grupo de oración me puede estar engañando. ¿Sí me estoy dando a entender? Debemos tener cuidado. Entonces, debemos mostrar compasión también con los que están en convalecencia. Mateo 15, 32, 36 y 37 dice lo siguiente: llamando a sus discípulos les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. La compasión del Señor también alcanza nuestras necesidades materiales, ¿sí? Nuestras necesidades. No hay necesidad que usted pueda tener que nuestro Padre no esté pendiente de ella. Y eso es algo que nosotros debemos tener en práctica. El apóstol Fernando durante mucho tiempo, junto con otros hermanos de esta casa, se estuvo repartiendo comida a nuestros hermanos. Aquí hay, por ejemplo, el Ministerio de Evangelismo, de vez en cuando organiza actividades, hace arepazos y se va a repartir arepas a aquellas personas que tienen necesidad. Pero a veces la necesidad la tenemos más cerca. A veces la necesidad la tenemos en el vecino, la tenemos incluso dentro de la familia, la tenemos dentro del hermano. Y no nos podemos descuidar en esto. No nos podemos descuidar. Diga conmigo, levante la mano allí conmigo y diga, soy responsable de esto. Fíjense lo que dice la Escritura en cuanto a esto. En Primera de Juan 3 del verso 17 dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Sí, lo leyeron, ¿verdad? Creo que lo tengo a mis espaldas. Vamos a volverlo a leer. Pero el que tiene bienes de este mundo, lea conmigo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Yo creo que no hay que explicarlo. No hay que explicarlo. Necesitamos avanzar en todos esos aspectos. Lucas 7, del 12 al 15 dice: y aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo:
no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban el difunto, los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La compasión del Señor lo llevó a resucitar a un joven que se había muerto, por la única y sencilla razón de que su mamá era viuda, de que posiblemente ese hijo era el único sostén de su casa y ella lo había perdido. Y el Señor, al ver la tristeza, dice que se compadeció de ella y le resucitó. Yo sé que muchos de aquí han sufrido pérdidas de familia. Todavía algunos recuerdan a los familiares que incluso perdieron en el proceso de COVID que hubo. Y mira cuán difícil fue ese tiempo, porque la gente moría y no había nadie quien consolase. No se podía consolar por el temor, ¿sí? No se podía ir. Pero damos gloria al Señor que hoy sí podemos consolar. Hoy podemos confortar. Las tasas de suicidio en la ciudad se incrementan y nosotros tenemos la palabra de consolación. Fíjense lo que dice el Señor en su palabra en el libro de 2 de Corintios 1, verso 4. Y dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. La consolación con la cual hemos sido consolados nos lleva ¿a qué? Nos debe motivar ¿a qué? A consolar a otros. Nos lleva a consolar a otros. Isaías 54:8 dice lo siguiente: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. La compasión del Señor ha hecho que Él aún no venga a esta tierra, porque hay muchas personas que no le conocen. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a hacer? Tenemos un desafío por delante. Tenemos la próxima semana un desafío. Y yo quiero que de aquí todos nosotros salgamos a manifestar esa compasión, a identificar dentro de nuestro círculo más cercano, ¿sí? Yo le voy a pedir por favor que usted hoy mismo, haga una lista, ¿sí? Haga una lista y por lo menos ponga allí a 10 personas, ¿sí? Ponga a 10 personas y usted ore hoy por esas 10 personas. Y a esas 10 personas usted le va a mandar un mensajito y le va a decir: mira, quiero invitarte a una fiesta. Yo le digo, y mi esposa yo sé que se une y todos los pastores y líderes de esta casa nos unimos a esto. Si nosotros no comemos ese día, no hay problema. Ojalá nosotros tengamos que pararnos aquí a los alrededores, pararnos en los pasillos para darle lugar, darle nuestro asiento a una persona que no conoce del Señor. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ojalá ese día tengamos que decir: mira, no le podemos dar la yaca y el pan de jamón a Luis y a Natalí. No se lo podemos dar a ellos, porque se lo vamos a dar a 2 personas que llegaron. ¿Sí? ¿Quién quiere ceder el plato para una persona? Que aquí la gente es maravillosa, ¿verdad? Todos nosotros. Pero no esperemos que lleguen solos. Salgamos a invitarlos. Salgamos a llamarlos. Dice, por eso comencé con este versículo, dice Mateo 9, 36 al 38, y dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas
y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Póngase por favor sobre sus pies y diga conmigo: yo soy un obrero de la mies. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo soy un obrero de la mies. El profeta Isaías pasó por una situación interesante. Él pudo ver una visión del pueblo de Israel, y en esa visión él veía toda la maldad en la cual el pueblo de Israel había quedado inmerso y se había sumergido. Pero el Señor le hace una pregunta en Isaías capítulo 6 y verso 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, y dice: entonces yo respondí: he aquí, envíame a mí. Todos nosotros somos llamados. Usted está aquí porque el Señor le llamó. Usted está aquí porque Él le predestinó, ¿sí? Usted está aquí porque Él le escogió, le plació. Él dijo: yo quiero tener aquí a Juan, a José, a Freddy, a Patricia, a Heidi, a David, Gisiel. Yo me plací y te escogí. Pero te escogí con un propósito. Cada uno de nosotros tiene cualquier excusa para no recibir ese llamado. Y para ir posponiendo ese propósito. Moisés decía que él era tartamudo. Isaías decía que él era un pecador. Otros decían, Jeremías decía que él era muy joven. Y así conseguimos excusas. Pero todas esas personas que les he mencionado superaron esas excusas. ¿Cuál es la excusa que tú tienes hoy? ¿Cuál es esa excusa que te mantiene o cuál es esa excusa que te justifica? Porque créanme, delante de Dios nosotros estamos desnudos. Delante de Él no tenemos ninguna excusa. Al fin y al cabo se convierte solamente en eso, en una excusa. He aquí, envíame a mí. A veces uno echa broma y dice: he aquí, envíalo a Él. No, he aquí, envíame a mí. Salgamos de aquí con esa determinación en nuestro corazón. Salgamos de aquí con esa pasión en nuestro corazón. Hagamos esa lista. Por favor, hagamos esa lista. Y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es orar por esas personas. Y lo segundo que vamos a hacer es invitarlas para que aquí tengamos la mayor fiesta que podamos tener. No, bueno, yo creo que no. Voy a recapitular. Para que en el cielo haya la mayor fiesta que pueda haber. Porque dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros, por la gracia del Señor, creemos que ese día se añadirán al cuerpo de Cristo todos los que han de ser salvos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese día se va a añadir al cuerpo de Cristo todos los que han de ser salvos. Así que oramos. Llévese usted sus aspectos que les he dicho. Piense en aquel que necesita de usted. A lo mejor hay alguien que necesita un abrazo. A lo mejor hay alguien que necesita una arepa. O que necesita una medicina, que necesita agua. Estamos sufriendo por agua aquí en la ciudad hoy día. Y posiblemente hay alguien que necesite agua. Y usted pueda llegar y decirle: mira, aquí está. Toma este botellón para que suplas tu necesidad. Y aprovecho la oportunidad de invitarte el próximo domingo. Y ahí usted aprovecha, ¿verdad? Aprovecha e invita. Oramos al Padre en esta mañana. Amado Padre,
Aquí hay una iglesia preciosa. Hay una iglesia que te ama. Estoy frente a una multitud de hombres y de mujeres que reciben y aceptan el llamado, que no lo posponen ni tampoco lo transfieren y dicen: he aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros la carga por aquellas personas que aún no te conocen. Yo te pido, Padre, que pongas la carga por mi vecino, por mi amigo, por mi familiar, por mi compañero de trabajo, que pueda vencer todos los obstáculos en mi mente, la pena, la vergüenza, cualquier cosa que pueda estar en mi mente, y que podamos, Señor, llenar este lugar, Señor, que lo podamos llenar con el único propósito de que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros en esta mañana. Y yo quiero hacerle un llamado. Si hay alguien aquí que sienta o crea que necesita experimentar dentro de su interior esa compasión de Dios, esa compasión del Padre que le anima, esa compasión que necesita, si hay alguien aquí que necesita experimentar ese amor del Señor de una manera profunda, de una manera real, que de repente ha pensado que lo que está viviendo no es la vida que debería vivir y quiere tener con Dios un encuentro personal, profundo. Si hay alguna persona aquí, yo le quiero pedir que por favor pase al frente, porque me gustaría orar por usted. Me gustaría compartirle a usted esa fe que ha llenado mi corazón y que ha llenado el corazón de la mayoría de todos los que estamos aquí. Pero si hay alguien que aún no tiene esa certeza en su corazón de que si hoy muere, de que si hoy parte, estará con Dios, yo le pido que no pierda la oportunidad, que no deje pasar la oportunidad y pase aquí al frente y pueda hoy usted recibir a Cristo en su corazón. Si hay alguna persona que lo quiera hacer, yo le voy a pedir con toda humildad que pase. Y si hay alguien allí adentro, allí, que no quiere pasar, pero quiere hacer una oración conmigo en esta hora, yo le voy a pedir por favor que también la haga. Y usted pueda afirmar hoy su corazón en esa realidad que hablaba al principio, de que somos sus hijos. Amado Padre, hoy estamos aquí, Señor, dándote las gracias porque reconocemos y sabemos que tú eres el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, por todos los corazones que hoy están al frente mío, si hay alguno allí, Señor, que aún no ha tenido esa certeza en su corazón, ese saber, ese entender de que te necesita, de que necesita de ti, de que para ti lo más importante es Él. Yo te pido, Señor, que le des ese entendimiento y que toda persona que está aquí que no tenga esa certeza en su corazón de que hay un Dios que le ama y que quiere tener una relación personal con Él, que hoy pueda salir aquí con esa certeza. Yo te doy las gracias por la salvación y la puerta grande de salvación que tú abres en este lugar. Puerta grande de salvación tú abres en este lugar. Y quisiera, Jeremías, el Espíritu Santo pone en mí una cita que quisiera leer antes de que nos fuéramos, hiciéramos esa declaración.
Dice así, este es el llamado que el Señor le hizo a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes de que te formase, en el vientre te conocí. Yo quiero pedir, por favor, perdónenme, póngase de pie. Yo creo que esta es una palabra que debemos recibir de pie, todos, y recibirla en el Espíritu, porque creo es el Señor hablando a nuestros corazones en esta mañana. Jeremías capítulo 1, verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y él me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor te envía hoy. Diga, repita conmigo, el Señor me envía. El Señor me envía a derribar toda fortaleza, toda altivez de espíritu, a derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Empezando desde nuestra casa, empezando desde nuestros hogares, comenzamos a derribar todo pensamiento contrario a lo que la palabra del Señor ha establecido. Que el Señor dice, y el Señor nos insta a abrir nuestros hogares para que la palabra sea establecida. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús derribamos todo argumento que nos imposibilita y que nos detiene para que nuestros hogares sean abiertos. Porque la palabra del Señor correrá en toda esta ciudad a través de los hogares de cada uno de los que están aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Él nos ha dado la habilidad para plantar toda semilla y toda palabra de Dios que dará fruto en los corazones de todos los que están en esta ciudad de Mérida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. No tenemos más excusas. No hay más excusas. Dígase usted mismo, se me acabaron las excusas. Y salimos de aquí, iglesia preciosa, creyendo que hemos sido enviados, y nos gozaremos la semana que viene en lo que el Señor hará durante toda esta semana. La próxima semana es una semana de frutos, es una semana de recoger la mies en este lugar. Así que salgamos y traigamos a todas las personas que necesitan venir a este lugar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor.